Saludos Master Pros, ¿cómo estáis? ¿Cómo os encontráis hoy? Bueno, hoy os vengo a entregar otro video relacionado al mantenimiento industrial y naval en general, esta vez caracterizado o basado, fundamentado directamente en los motores de combustión interna alternativos, y sobre los cuales se logra hacer un ensayo bien importante, el cual es el análisis de compresión y potencia instantánea en cada pack o en cada cilindro, ¿vale? Para ello, los de máquina, bien sea que se trate que en una planta de generación de energía o un elemento propulsor como los que me correspondió analizar en muchas ocasiones, se asisten de instrumentos similares a los que pueden ver en su extremo inferior derecho, los cuales hacen la captación completa de todo lo que es el ciclo del timing de compresión, ignición y la eyección final, todo en cada cilindro, ¿vale? En verdad es un ensayo que no es nada complicado, pero sí es importante atender a la manera en cómo debe realizarse, porque está por norma, los pasos que hay que seguir apropiadamente para tener una fiabilidad de los resultados. En ese orden de ideas, bueno, se coloca el instrumento de medición en cada una de las boquillas de salida y eyección por cada pack o por cada cilindro, y él va a registrar de manera instantánea todos los valores o parámetros de presión y por supuesto hace los cálculos de potencia instantánea que entrega cada pack. Eso es básicamente lo que vamos a analizar hoy, porque da una serie de curvas características dentro de las cuales se pueden dar posteriormente lo que van a ser las decisiones aproximadas en cuanto a lo que va a ser el mantenimiento, si es necesario ejecutar un rack, un timing nuevamente, la altura de las válvulas, regular las aberturas las mismas, o hay que hacer una revisión interna del pack, o principalmente también que suele darse con mayor frecuencia, que son los inyectores. Como veréis, esto sin importar la clase del motor, puede ser motor de cilindros en línea, puede ser motor de cilindros en B, de cilindros contrapuestos como los tipo Firewall Molds. O sea, en verdad bien interesante, porque bajo estas condiciones podemos tener una apreciación de lo que está ocurriendo en el cilindro, como cualquiera de las otras pruebas o test similares que se ejecutan por otro tipo de elementos industriales o navales, como el caso de los motores eléctricos o los generadores. ¿Vale? Dentro de lo que permite este tipo de ensayos, haciendo aquí una parada en el vídeo, por ejemplo, si un motor determinado en uno de sus cilindros está teniendo una menor compresión, es decir, no hay un acompañamiento de los cilindros, hay una baja potencia, y otro está asumiendo la carga, indudablemente que va a haber una presencia de esfuerzos más permanentes y mayores sobre el cilindro que está teniendo la mayor carga, mientras que los otros de alguna manera no están acompañando todo el movimiento como es debido. Volvemos un poco atrás, si me permiten, en la manera en que es quemada el combustible internamente, todo ello influye en el perfil termodinámico del cilindro, ¿vale? Y por supuesto, y sin lugar a dudas, se pueden dar afecciones que veremos
más adelante en el transcurso, en el devenir del video, esfuerzos localizados puntuales en las cabezas de cilindro o hasta inclusive en el crankshaft o el cigüeñal. Yendo por ello, vamos a abrir nuestra carpeta. Y bien, aquí que tenemos, aquí tenemos una curva idealizada de un registro ejecutado en el 2019, donde podemos ver el perfil. Esta es una curva presión-tiempo, pressure time, y de alguna manera, ¿qué es lo ideal en un comportamiento en un motor de combustión interna? Que todos los cilindros vayan de alguna manera acompañándose los unos a los otros. Eso, por supuesto, nos da a entender que este motor, de alguna manera, a pesar que había una pequeña diferencia que podemos ver en la parte superior, todos los cilindros estaban concatenados, es decir, estaban en secuencia, estaban en fases, si hablamos en términos eléctricos inclusive. Se estaban acompañando entre sí, no hay una disparidad en el tiempo, ¿vale? Esto es una buena curva de compresión y potencia. ¿Vale? Salimos de aquí y normalmente acompañado de ello sigue un histograma que da la referencia de que por lo que se puede apreciar, todos los cilindros están teniendo una presión más o menos estable, salvo uno que otro, y bueno, pueden haber afecciones puntualizadas, como aquí algo con el inyector. Es posible que se hayan hecho una serie de mantenimientos y uno de estos inyectores, por ejemplo el del cilindro 1, no fue cambiado, no pudo ser reemplazado, ya tiene tiempo, y en fin, esa serie de cosas ocurren, pero a grosso modo se ve que por lo menos el motor tiende a estar un poco equilibrado. Veremos casos, los que voy a mostraros a vosotros, donde no está ocurriendo plenamente eso y hay que tomar medidas inmediatas o instantáneas. Aquí vemos una especie de cylinder parade que es el consecutivo de los cilindros en lo que corresponde su firing order o su orden de ignición. Entonces aquí uno puede apreciar que si este motor está teniendo aquí un pequeño desfase en uno de sus cilindros, ¿vale? No está acompañando de alguna manera en lo que corresponde a la entrega de potencia, y eso indudablemente tiene que recargarse en alguno de sus otros cilindros. Es lo más visible o representativo que suele pasar. Bueno, viéndolo de esta manera o de esta forma, ¿qué tenemos? Tenemos un comportamiento ideal contra comportamientos que no son idóneos o no son los adecuados, no son los correctos dentro de cada cilindro de los motores de combustión interna alternativos. ¿Vale? Tenemos en este caso a la izquierda, aquí voy a maximizar un poco para vosotros. Tenemos este cilindro donde se da la curva completa. Aquí en este ápice ocurre la compresión y arriba de todo la máxima compresión instantánea. Pero si vemos a nivel de vibraciones, la mayor vibración está ocurriendo precisamente cuando está en su máximo punto ya de entrega de potencia y el comportamiento es el adecuado, cosa que no ocurre y no sucede cuando tenemos, en este caso tenemos una ignición anticipada
el máximo golpeteo lo está teniendo cuando apenas se está dando la inyección en todo esta especie de curva aquí, que hay una inflexión antes de llegar propiamente el punto máximo de entrega de potencia, lo está teniendo mucho antes y no es lo adecuado porque está causando internamente un desequilibrio en el propio cilindro. Aquí, por el contrario, lo observamos cuando la inyección o ignición está retardada, hay un delay. Aquí tenemos la curva y de hecho hasta incluso se pudiese ver como una especie de anomalía asintomática aquí en la curva que pudiese ser hasta un postgoteo, una postcombustión. Vale, aquí este golpeteo lo tenemos ¿verdad? En desfase con respecto a lo que es la propia curva de compresión y potencia unitaria del cilindro, en este ejemplo que os estoy mostrando. Entonces son cosas que indudablemente que si el motor está funcionando 24/7, indudablemente van a haber fallas que van a repercutir en la propia estructura del motor. Por algún lado tiene que, hablando de manera casuística, va a haber problemas en alguno de los elementos del motor, como os mostraré yo más adelante, a nivel estructural. Y de hecho, ¿qué puede ocasionar eso? Una parada o una indisponibilidad del elemento mucho mayor, sin lugar a dudas. ¿Vale? Entonces tenemos, para resumir, una curva de compresión y potencia a nuestra izquierda que está adecuada, es el comportamiento idóneo, correcto, el acompañamiento de golpe o de tono que genera esta vibración es dada precisamente por la máxima entrega de potencia en el cilindro con la posterior a la inyección, y se da precisamente con el ápice aquí, la expansión, pero cosa que no ocurre, como ya os he mencionado aquí, con las curvas que ven a vuestra derecha, uno con una ignición anticipada y uno con una ignición tardía. Si observáis, inclusive cuando uno en muchos de estos equipos o aparatos dedicados para esta toma de datos, no suele ampliar el área para ver si hay detalles, fluctuaciones, así como está en la curva, que suelen darse, pero precisamente es llamativo, cosa que veremos más adelante, de problemas ya de inyección netamente. Pero la idea es que si hay una especie de corrida de los cilindros, los tengamos uno acompañado a los otros, ¿vale? Aquí pudiésemos ver que este que está marcado en rojo tiene una mayor entrega de potencia que este que está aquí en naranja. Entonces, indudablemente, si no hay un acompañamiento, cosa que os mostraré también ya casi al final del video para que os hagáis una idea de no solo, por ejemplo, tenemos cilindros en B que vemos apareados los cilindros. Pudiese yo decir que si en una corrida este es par con este, indudablemente este va a tener muchos más problemas de vibraciones, problemas en sus culatas, en las cabezas de culata, en fin, van a ocasionar problemas significativos si no es tratado al momento, al instante. Evidentemente, como todo aspecto de mantenimiento preventivo, uno no busca llegar hasta el mantenimiento correctivo ya que haya una parada, sino tomar las acciones previamente, cuando corresponde y como se debe. Bueno, aquí os muestro, yo sé que es a veces un poco lioso, pero bueno, voy a maximizaros. Y aquí tenemos una curva de ciclo normal. Aquí llegamos y podemos comprender bien de qué va la mano, ¿vale?
estos equipos, estos traductores, nos van a registrar esta curva de compresión y potencia, que la ven aquí en verde, la normal, donde se da precisamente todo esto, es la compresión del cilindro mientras sube. Aquí hay una pequeña inflexión y se da aquí en este reborde que ven arriba, de vosotros veis la combustión plenamente, y aquí precisamente, como mostraban en las fotos anteriores, aquí en esta punta es que ocurre ese máximo pico de vibratorio. Si ocurre antes o ocurre después, evidentemente va a tener repercusiones, y estamos hablando de una cantidad de ciclos por hora que de alguna manera la estructura interna metálica, por más de que esté reforzada en los motores, va a tener consecuencias. Y finalmente aquí se da toda la expansión, y esto es una corrida que sigue ciclo a ciclo. Entonces, en un cylinder parade, en un análisis de motor de 6 cilindros, 8 cilindros, 12 cilindros, 16 cilindros, lo ideal es que os encontréis con curvas solapadas como esta. Este es el comportamiento ideal que deberíamos encontrarnos en motores. Y yo recuerdo que junto con mi equipo de trabajo, los motores que analizábamos eran de más de 2500 HP. Entonces, una diferencia importante en 2, 3, 4 cilindros de más de 10%, vaya que significativa para el motor. Hay que tomar acciones inmediatas. Entonces, lo ideal es conseguir un cylinder parade, un solapamiento de todas las curvas representativas de cada cilindro, ¿vale? Unidas una tras otra. ¿Cuándo vamos a encontrar detalles? Cuando alguna de estas curvas está desfasada, y entonces hay que ajustar el timing del motor, ¿vale? Evidentemente, los aparatos especiales para esto, siempre y cuando, como todo, se metan adecuadamente los datos, se registre bien todos los datos de temperatura, de distancia del brazo de biela, de lo que es la cubicación del cilindro internamente. Si se meten todos los datos, no va a haber ningún tipo de problema ni fallas. Vale, aquí tenemos entonces 4 importantes casos. Aquí, por ejemplo, tenemos cuando la inyección es tardía. Cuando la inyección es tardía, fíjense lo que ocurre. Hablamos, y si tomamos como referencia esta curva verde, que es una curva normal de comportamiento adecuado, idóneo, correcto, bueno, tenemos esa especie de montañilla más pequeña, y es precisamente por una falta de entrega de potencia también que está teniendo. ¿Ve? Cuando la inyección es temprana, fíjense también con qué nos encontramos. Con que hay una cantidad de energía que se está generando por un quemado anticipado, no normal, y que de alguna manera también infiere de que hay un pico aquí de energía, como cuando se da, voy a tomar ejemplos eléctricos, como cuando se da un cortocircuito, que hay una sobrecarga instantánea. Bueno, pero esta sobrecarga en este caso es algo repetido en el cilindro internamente, ¿vale? Tenemos esta especie de sobrecarga que tampoco ni es adecuada ni es normal. Una inyección temprana. Luego, por ejemplo, tenemos aquí, en el caso de los inyectores, cuando hay una especie de goteo, es decir, cuando la pulverización no es correcta ni adecuada ni propicia, se observan esta especie de fenómenos, así como si fuera una cresta de gallo. Bueno, no es tampoco adecuada ni normal, y también semeja a esta especie de curva, como mostré aquí arriba, de inyección tardía, pero se dan con esta especie de
saltos o niveles aquí inadecuados también como si se tratara de pequeñas vibraciones. Eso, repito, es debido a una mala pulverización o inadecuada, un goteo en los inyectores. Y finalmente aquí nos encontramos dentro de la baja compresión del cilindro, consecuencia de alguna de las anteriores. Tenemos que tomar acciones definitivas porque trae consecuencias a la larga para la estructura interna del motor de combustión, ¿vale? Dentro de las más clásicas hay aquellos que han sido maquinistas o encargados de plantas industriales de generación. Hay un exceso de consumo que se verifica por hora y es precisamente por estas causas. Hay un sobreconsumo de combustible que indudablemente, hablando en fenómenos termodinámicos, lo vas a ver por la humareda que se forma, ¿vale? En la chimenea, en los gases de escape, en los gases del exhausto. Y os vengo a mostrar para que os hagas una idea ya de 3 casos de estudio. Venga, aquí tenemos un estudio realizado de 2 motores, en este caso 2 motores de propulsores, uno de estribor, otro babor, y vemos el comportamiento. Fíjense los que os decía, aquí hay un desfase, un timing inadecuado, a diferencia de esto que se ve aquí, ¿vale? Esto hay que corregirlo, bien sea dentro del histórico, ver si no se ha hecho un rack, una revisión de altura de sincronización adecuada de las válvulas. Es muy posible que esto esté sucediendo. A diferencia de su motor, por así decirlo, mellizo gemelo, vean que por ejemplo el Cylinder Parade es un poco más estable, a pesar de que también tiene algunas deficiencias, están muy bajas los niveles de compresión, pero por lo menos el timing, en el caso de que se llegue a ajustar y verificar estrictamente en esas válvulas de esos cilindros, es fácilmente corregido. También puede ocurrir que las paredes internas de los cilindros, un mal bruñido, pueda estar ocasionando también problemas a nivel de la entrega de potencia. Y evidentemente uno tiene que contar con los históricos de los mantenimientos, porque son de alguna manera la data clínica que uno tiene a la mano al momento de tomar decisiones en cuanto a la ejecución del mantenimiento de estos equipos, ¿vale? Aquí, si vemos, cada uno se corresponde. A la derecha tenemos el histograma de potencia, véanlo aquí, y aquí, como os decía, este es un poco más estable también, de alguna manera, dentro de lo que uno puede ver fácilmente. Bueno, el motor babor está mucho mejor que el motor de estribor, y tomas ahí estos software, como os mencionaba, dentro de sus bondades y sus gracias, permiten obtener la potencia completa instantánea. Tenemos ahora el estudio número 2. Ver aquí, este es a otro cliente también, se hizo a sus 2 motores, y vemos aquí perfectamente que esto es lo que se quiere en un motor: una sincronía perfecta de sus cilindros, un buen timing, a pesar de que si aumentamos aquí puede haber una pequeña entrega de potencia, pero no es tan significativa como también su motor, su elemento homólogo, que aquí vemos que hay un destiming de uno de esos cilindros. Por lo demás se ve muy similar al de aquí arriba. Y vean también el histograma de cada uno.
está bastante parejo. Si vamos al último caso, vean esto. Aquí tenemos este caso, es de seguimiento precisamente. Se hizo un timing a un motor y 4 meses después, por pedido, nos encontramos con estas deficiencias nuevamente. Y ya la deficiencia está abarcando casi que a 4 o 5 cilindros. Y se había hecho un buen timing. Ahí habrá que ver que aquellos que hacen mantenimiento, los operarios, si hicieron mantenimientos previos, no consultaron qué tipo de maniobras hicieron, porque es posible que 4 meses después nos hayamos encontrado con estas deficiencias. Y fíjense que dentro de los software de este tipo de programas nos entregan también lo que son los valores absolutos directamente. Eso quiere decir, es una manera comparativa inmediata de determinar cuáles cilindros directamente no nos están acompañando en el proceso, ¿vale? Hablando en términos con el average, con lo que es la media promedio general, y aquí nos encontramos fácilmente con que tenemos este tipo de eventos. ¿Ven? Entonces ya de alguna manera gráficamente nos dice cuáles en definitiva no están acompañando el proceso. Y la curva, esta curva que vemos aquí, de alguna manera hace cuenta de que también están en timing, pero está aconteciendo que tienen baja potencia, no están contribuyendo, y estamos hablando, en este caso son 12 cilindros, y si hay cilindros por debajo, prácticamente estábamos hablando de casi la mitad de los cilindros que no se está acompañando en cuanto a la entrega de potencia, y eso es sumamente grave. Tipo de eventos que no pueden sucederse, no pueden acontecer. Aquí tenemos el estudio de con otro software precisamente, y este fue hecho un motor de 7 cilindros en línea, y aquí vemos precisamente cuál es prácticamente que estaba un motor en condiciones muy deplorables, muy deplorables. Fíjense este video, cuando les digo hay que analizar también la naturaleza. Aquí tenemos un conjunto de power pack o conjuntos de potencia, motores en B, y aquí la diferencia entre cada par son 45 grados mecánicos. Entonces, tomo como ejemplo para que aquellos que están imbuidos en ese mundo lo entiendan. Tengo, por ejemplo, un cilindro al cual le hago OPAC, le estoy haciendo un análisis de potencia. Voy a tomar como ejemplo el lado izquierdo. Y en su corrida es el número 1. Voy a poner un caso de un motor 20 cilindros. Es decir, de aquí 1 hasta el 10, y este sería el 11 en la otra banda. Entonces yo al notar la corrida, por ejemplo me está entregando una baja potencia, indudablemente aquí se hermanan al cigüeñal, también va a sufrir de alguna manera, bien sea porque tenga que de alguna manera soportar la carga que no está pudiendo entregar, ¿vale? Y se sobrecarga de alguna manera su propia estructura. Ven ahí cómo están de alguna manera hermanados en el ciclo, separados, como repito, 45 grados mecánicos,
pero si están teniendo detalles en la entrega de potencia, uno más que el otro, indudablemente van a haber muy serios problemas ahí. Yo espero de todas maneras a todas estas poderos hacer llegar más información, porque ese es un tema muy interesante. A veces muy poco se trata. Valga el término que ahorita a nivel de divulgación científica o técnica, creo que tenemos que apoyar mucho lo que es la divulgación de la información, apoyar a esos creadores de contenido. No lo digo por el caso del mío propio, pero de alguna manera uno nota que esa falta de apoyo está haciendo que muchos ya no se dediquen a subir contenido, a subir videos con contenido técnico, científico, de divulgación científica a YouTube. Y son bajas que ocurren, no sabemos cuántos al mes dejan sus canales. Pero yo que me he propuesto ya con el tiempo que tengo, poder contribuir en algo, porque cuando me correspondió nunca conseguí información precisa o veraz de este tipo de temas, sino con el día a día y la investigación semanas tras semanas. Es fundamental que vosotros apoyéis el contenido y la creación técnica para que podamos seguir creciendo todos, ¿vale? Así que os agradecería un mogollón que pudierais suscribiros al canal y darme un like para poder seguir creando contenido para vosotros, cosa que voy a seguir haciendo con el mayor cariño del mundo. Y bueno, espero que os haya gustado. Cualquier cosa me escriben ahí, me dejan los mensajes. Indudablemente que también sean críticas, no hay problema, serán también recibidas, ¿vale? Un abrazo, se les quiere. Saludos.